Normalmente los 100 días de gobierno de los presidentes son vitales para lo que se está hablando, es decir, ellos tienen que dar, digamos, a demostrar, como le llaman, el músculo, el brazo, digamos que la autoridad de por qué están ahí en el poder. Entra entre digamos que por primera vez el PRI entra con algunas dudas. Entra con dudas de si realmente es el partido en el poder legítimo, entra con dudas de las formas, y Carlos Salinas de Gortari en los primeros días de gobierno, pues como todo presidente que ha pasado, pues dice: necesito dar un golpe de mano, necesito ejercer el poder, porque como dicen, el poder no basta con tenerlo, si no lo ejerces de nada sirve tenerlo. Es decir, el hecho de que tú seas gobernador, sin mencionar a algunos gobernadores que no han podido ejercer el poder, hay gobernadores que pasan sin pena ni gloria. Los diputados no les aprueba nada, propuesta que dice no se cumple, entonces la gente empieza a perderle el respeto a ese tipo de personas. Pues sí tendrás el título, pero tú no sabes ejercer el poder. Bueno, él dentro de varias actividades que realiza a lo largo de su gobierno, que muchas se le recuerdan en los primeros días de gobierno, él encarcela a esta persona. Es la quina. Esa persona es la quina. ¿Por qué en los primeros días de su gobierno rápidamente llega y da el mandato de meter a un líder fuerte y sindical a la cárcel? Pues efectivamente el mensaje que manda desde sus primeros días es: el poder soy yo, no hay otros, y él, que dicen que tenía poder, yo tengo más, yo lo puedo encarcelar, y entonces el que quiera, sí. Y entonces rápidamente en el círculo político empieza a mandar mensajes de cómo iba a ejercer su poder. No quiere decir que a lo largo de todo su sexenio hubo encarcelamientos, quiere decir que tenía que dar un golpe de mando rápido para que todos los demás supieran quién había llegado al poder. Él ejerció el poder en sus primeros días de esa forma. La mayor contribución de Vicente Fox fue la alternancia, fue el hecho de haber logrado sacar al PRI de Los Pinos, fue el hecho de poder haber puesto a toda la gente en una misma sintonía, y fue decir: será lo que sea, no seré perfecto, no seré político, pero hay que sacar al PRI. Y había un enemigo a vencer, y en ese entonces, así como lo fue la reciente campaña de nuestro gobernador, el Bronco, que era ellos contra nosotros, los PRI-PAN contra nosotros la gente, ya vestido él de ciudadano y de vaquero también. No sé si tenga que ver algo nuevamente ahí el tema de vestirse, pero al final del día la mayor contribución con la que ejerce el poder él es ese. Ahora, ¿qué pasa? Que su popularómetro estaba al tope. Él podía, y él tenía la soberbia en los primeros días de creer que tenía a todos de su lado, pero hubo un gran tema. Las cámaras, los que no sepan, no eran de él. La Cámara de Diputados era del PRI, tenía mayorías. Los estados de la República todavía muchísimos eran priistas, es decir, no podía él trascender más allá. Y de hecho a los 3 años hay una campaña que empieza, que es, quítale el freno al cambio. Quítale el freno al cambio. Ya después de 3 años empieza a tratar de hablar con la ciudadanía y decirle: si yo no estoy pudiendo trascender, no es por mí, es por ellos. Pero al final del día la mayor contribución con la que se puede, digamos que nos quedamos de Fox es esta: el hecho de haber puesto a todos en una misma sintonía para sacar al PRI por primera vez de la presidencia. En el caso de Felipe Calderón, creo que aquí es muy sencillo saber por qué se le recuerda. Él llega al poder y rápidamente empieza a dar dotes de que la forma de legitimar esa difícil y controvertida elección por la que gana por muy poco fue a través de la guerra contra el narcotráfico. O sea, si ustedes leen a Sun Tzu y todos este tipo de autores que hablan del arte de la guerra, a Maquiavelo, muchas veces se hacen ese tipo de actividades. No son casualidad. La guerra contra el huachicoleo, la guerra contra el narcotráfico, muchas veces terminan siendo, en muchas ocasiones, formas de legitimar y formas de tener a la ciudadanía contigo. Contigo, porque si no, estás contra mí. Y entonces, ¿quién está de acuerdo en que tengamos a los narcotraficantes trabajando? No, pues nadie, entonces estás conmigo. Y entonces ese apoyo que no se logró obtener en las urnas, se puede llegar a obtener en los primeros días de gobierno. Peña Nieto entra en sus primeros días de gobierno como el Tlatuani que lo podía lograr todo. Él tenía a las cámaras, no con la fortaleza que ya las tiene Andrés Manuel, tenía los gobiernos estatales, tenía el popularómetro, tenía que... en ese entonces la ciudadanía decía: más vale viejo conocido que bueno por conocer.
Mira, con el PRI no había tantos muertos, será lo que sea, y la gente andaba en el mood de simplemente, el único que sabe gobernar es este cuate, no es este cuate, es el PRI. Y empieza esa nueva regeneración del nuevo PRI y se le da una nueva cara al partido, una camada de nuevos gobernadores que terminaron siendo, yo creo que la peor camada de gobernadores que ha tenido el país. Pero cuando entra con varias cosas. ¿Se acuerdan cuáles fueron sus primeras acciones en su primer año, sus primeros 100 días? El pacto. Reforma educativa, muy bien. Reforma energética. El pacto por México. El pacto por México. El pacto por México. Telecomunicaciones. También reformas en telecomunicaciones. Pues eso le valió esa portada. Esa portada no es casualidad. No había habido forma en 20, 30 años de que un presidente llegando pudiera pasar reformas así. Pudo pasar la reforma en telecomunicaciones, la reforma fiscal, la reforma educativa, la reforma político-electoral, que también pasa. Pasan muchas reformas que se le llamó, que efectivamente todo es el Pacto por México. Porque desde campaña él empezó a hacer esas alianzas en donde dijo, yo quiero llegar directo a no perder el tiempo, a llegar directo a implementar reformas para en teoría tener capital político para poder operar. Ya después ahorita hablaremos de qué sucede conforme avanza los años. Digamos que el poder desgasta, su capital político era muy fuerte, lo suficiente para hacer eso. Pero efectivamente su golpe de mando total tiene que ser eso, es decir, yo ya llegué, aquí están las reformas, ya están hechas, yo ya tengo las cámaras, ya tengo